Qué gran día es este en el cual estamos, hermanos, porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Él por siempre, por todos los siglos. Y es un día, hermanos, de júbilo, de regocijo dentro de nuestra iglesia cristiana evangélica, porque la base en la cual se sustenta nuestra fe es precisamente en que Cristo no está muerto, sino que Él está vivo. Así que con alegría, hermanos, vamos a celebrar este gran acontecimiento, ese hecho maravilloso, único, en el cual aquellos hombres y mujeres presenciaron y vieron a una tumba que estaba vacía, porque el Cristo había resucitado. Y vamos a iniciar en esta hora con un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del verso 1 al 12. Y vamos a leerlo, hermanos, como si nosotros fuéramos testigos presenciales de ese hecho, porque alegra nuestras vidas y verdaderamente lo celebramos con júbilo al Dios de nuestra salvación. Y dice su palabra: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía como locura las palabras de ellas, y no lo creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue, maravillándose de lo que había sucedido. ¡Qué preciosa palabra de Dios! Estamos bendecidos, hermanos, y quizá para muchos este evangelio y estas palabras sigan siendo una locura, pero para nosotros es la más bella realidad que Cristo Jesús está vivo el día de hoy. Y por lo tanto el mundo entero tiene esperanza y podemos pedirle a un Dios que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por cada uno de nosotros. Estas mujeres se maravillaron. Era un tiempo, hermanos, sin duda de temor, donde los discípulos estaban con un gran miedo, llorando porque su Señor había muerto. Y había muerto en la cruz del Calvario con aquellos malhechores. Mas, sin embargo, estas mujeres traían buenas noticias, que Jesús no estaba en la tumba y que había resucitado. Y hoy nos gozamos con esta gloriosa doctrina, que es la doctrina de la resurrección. Mis hermanos, Cristo está vivo y hoy celebramos con júbilo que nuestro Señor está vivo. Tiempo de grande confusión, tiempo de alegría, de regocijo. Imagínense tener la noticia que su Señor estaba vivo. Y nosotros nos alegramos el día de hoy
de saber que Jesús está vivo y que Él es nuestro Salvador. Y esta mañana traemos una ofrenda de júbilo, de cánticos a ese Rey glorioso y majestuoso, ese Rey que tiene que ser exaltado, ese Rey que tiene que ser bendecido y que es coronado de gloria y de lustre. Y para nosotros este día es una gran fiesta porque Cristo está vivo.
mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco
Vamos a recibir esta mañana el mensaje de la palabra de Dios, este mensaje sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos Ramos. Definitivamente no hay muchas palabras que uno pueda expresar y que puedan decir lo que significa esa gran noticia, que el Señor Jesús no está en la tumba, que hasta el día de hoy y eternamente Él vive. Y Él es el mismo además, ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias definitivamente por esta alegría que hay en los corazones de los hermanos cuando hablamos de su resurrección. Siempre los cultos, nosotros conocemos el Evangelio de Jesucristo desde los años 50 del siglo pasado, y la iglesia era muy fervorosa, verdaderamente muy alegre. Había culto todos los días desde el domingo, todos los días de esa Semana Santa. Los hermanos nos reuníamos, íbamos muy contentos, y cada noticia para nosotros era un bálsamo precioso. Desde luego que los discípulos están muy tristes. Era muy justificable su tristeza. Y voy a leer el Evangelio de Mateo capítulo 28. En realidad, pues son todos los evangelios mencionan esta historia. Ese hecho y las cosas que sintieron los hermanos al pensar que estaba muerto, que estaba en la tumba, y al ser confrontados o enfrentados con la noticia de que no está en la tumba, Él ha resucitado. El corazón de ellos, por supuesto, hermano, se disparó de alegría. Dice Mateo 28, y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ese es un grupo capitaneado por esta mujer, María Magdalena, que había sido aquella poseída. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Es decir, se desmayaron los bravos soldados romanos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Ese es el corazón de la alegría del mensaje. El Señor Jesús no está aquí, y no está aquí porque ha resucitado. Vamos entonces a reflexionar sobre esto y a orar y decirle: Señor, te damos muchas gracias por esta maravillosa hazaña que hizo tu Hijo amado, dejando su trono, viniendo a vivir entre nosotros y lograr una victoria única en el universo. Y yo espero que nuestros corazones también lo disfruten. Ahora, aunque los 4 evangelios hablan de lo que pasó aquella mañana que podemos llamar con la mañana del tercer día, yo he escogido este evangelio, aunque soy muy consciente
de que no hay cuál escoger, porque todos son un tesoro cuando hablan de la resurrección del Señor. Lo que es interesante es resaltar una cuestión: el estado mental que estaban los discípulos y las mujeres, donde todos daban por hecho que Jesús seguía en la tumba. Para que la inversión que hicieron de ir a ungirle, lo hicieron un gasto costoso. Dice o nos enseña que ellos afirmaban en su entendimiento que el Señor estaba en la tumba. Marcos, por ejemplo, habla de los discípulos y dice que esa madrugada estaban tristes y llorando. Tenían mucho pesar, aunque ese pesar se convirtió en gozo, y un gozo que dura 2000 años. Oiga, estoy hablando de Pedro, de las mujeres, de los soldados romanos. Y el tercer día voltearían a verme y dirían: ¿cuál tercer día? En cambio, note usted que los principales, los sacerdotes y fariseos, sí estaban preocupados porque llegara ese tercer día, porque había en ellos una inquietud muy grande, que se le dijeron a Pilatos: nos acordamos que aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Aquel engañador. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Digo, no vaya a ser que vengan sus discípulos, lo roben y le digan al pueblo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y entonces será el postrer error peor que el primero. Esta era pues la madrugada, ya entrando a ese tercer día. Era la madrugada y fin del día sábado. Y en breve habría de llegar ese tan glorioso tercer día. Parece que fueron 2 grupos de mujeres que vinieron al sepulcro. Aunque se destaca, María Magdalena había llegado primero. Según Juan dice y precisa, siendo aún oscuro. Esta mujer es protagonista entre las mujeres, como lo es Pedro entre los discípulos. Una mujer audaz, atrevida, que tenía mucho que agradecerle al Señor Jesús. La había librado de los demonios. Y cuando ella llega, ve la piedra removida. Juzgó ella lo que había pasado. Y además hizo una afirmación muy aventurada, muy audaz. En otras palabras, yo sé lo que aquí sucedió. Muy sencillo, diría María Magdalena. Alguien vino y quitó la piedra y se llevó al Señor. Hermana, tenga la certeza que así fue. O sea, una tesis muy audaz. Es decir, nada sabía, no tenía información de nada, pero ella estaba haciendo su afirmación. Alguien quitó la piedra
y se llevó al Señor. Sí, debió decir la otra. Sí, María Magdalena, así es como fue. Pero esa versión, ellas la hicieron porque no se pusieron a investigar, que es muy común entre los creyentes hacer afirmaciones sin investigar. Ellas dijeron, se lo robaron, que alguien quitó la piedra. Aquí estaba el Señor. Es decir, dijeron que lo único que no sabían era quién se lo había llevado y dónde lo habían puesto. Que lo demás, ellas sí lo sabían. Sin embargo, nadie había hecho semejante cosa. La tumba no estaba ocupada, estaba vacía, porque el Señor Jesús se había levantado de la tumba. El Espíritu de Dios lo había levantado entre los muertos. Dice Juan entonces, corrió y vino a Simón Pedro y el otro discípulo y le dice de nuevo, no sabemos dónde lo hayan puesto. ¿Qué corazón tenían, qué amor tenían al Señor Jesús? Ellas andaban buscándolo. La pregunta es, pues por lo que se ve, entonces iban otras mujeres con ella. Mateo dice que sí, que iban otras mujeres. Solo que Juan hace de esta mujer, María Magdalena, la mujer más importante. Eso sacó a Pedro y a Juan de su casa, donde estaban espantados. Y estos vinieron corriendo. Decía un viejo predicador, un viejito predicador, no hay duda que esta mañana era la mañana de las carreras. Empezaron a correr los dos juntos. Aunque Juan era más joven y por lógica llegó primero. Y dice Juan que Juan se agachó un poco y vio, o sea, con mucha cautela, y vio los lienzos, pero no vio el sudario. Si es cierto, no vio eso, pero tampoco entró. Pedro vio lo mismo, pero sí entró. Y miró lo que significa en la expresión del griego, que lo hizo fijando su mirada. Lo revisó lo que había, vio los lienzos y luego vio el sudario. Qué emoción debió estar embargando el corazón de los hermanos, donde miles, millones de creyentes en 2000 años hemos sentido enorme emoción. Vio el sudario, el que había estado sobre la cabeza del Señor. Y no había señal de haber sido cosa que la hicieron con prisa. Daba la impresión que se le había quitado. Y eso es lo que yo pienso. No hizo nada a la carrera ni a prisa. Simplemente se despojó de su sudario. En fin, que ya no lo iba a necesitar. Alabado sea el Señor. Y es entonces cuando Juan, que se había quedado afuera solamente medio mirando, se animó a entrar. Dice Juan, y vio y creyó. Y entonces se fueron. Ellos se fueron, pero María se quedó afuera llorando. Es la clase de gente que quiere ir más a fondo con el Señor, acercarse a su corazón. Y ahora se agachó. Y esta vez
La tumba no le pareció que estaba vacía. Alabado sea Dios. Porque vio 2 ángeles que estaban sentados. Eso no es cualquier cosa. Y preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Sin embargo, platicando con ellos, sin preocuparse de la majestad con quien estaban hablando, persistió en la interpretación. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Yo quiero saber por qué me lo quiero llevar. Estaba tan absorta que aún hablar con 2 ángeles no la había impresionado. Pero se da cuenta que hay otra presencia. Y es otra persona. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? La segunda pregunta, ¿a quién buscas? Y cuando ella oyó esas preguntas, oyó esa voz preciosa, la esperanza renació en su corazón. Y debió pensar, porque así fue, este sí sabe algo. Porque este es el hortelano, es el que cuida la huerta y él tiene que saber qué pasó. Y mire la sencillez, pero también la audacia de ella. Dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Qué hermosa charla estaba teniendo esta mujer con su Salvador, con su Señor. Me lo llevaré. Y entonces yo intervengo y le digo, María, ¿llevártelo para dónde? Y ella me diría, no sé para dónde, pero yo me lo llevo. Ve usted el atrevimiento, la audacia, la belleza de ese contacto. Y es entonces cuando el Señor Jesús le dice, María. Qué cosa tan hermosa debió sentir ella. Y emocionada debió razonar y decir, esa voz yo la conozco. Por supuesto que es de mi Maestro, es de mi Señor, es de mi Salvador. Esta es la historia de Juan. Fue un encuentro preciosísimo. ¿Se imagina usted? El Señor Jesús siempre se ha dejado ver por los suyos. Siempre ha tenido contacto con su pueblo. Y también Mateo empieza diciendo, como cuando, dice, cuando comenzó a amanecer el primer día de la semana, a temprana hora, vino María Magdalena. María Magdalena, a la que el Señor había echado demonios, había sido una poseída. Y otra María, que era la madre de Juan y Santiago, vinieron a ver el sepulcro. Pero la pregunta es, ¿pero a qué venían? Dice Marcos muy claro que venían a ungir el cuerpo de Jesús. Es decir, seguían pensando que el Señor estaba en la tumba, que la muerte no lo había dejado, no lo había soltado. Y venían a ungir el cuerpo del Señor. Incluso venían muy preocupadas. Qué hermosas mujeres, preocupadas por un problema que ya no existía. Y venían pensando, ¿quién nos removerá la piedra? Cuando la verdad es que esa piedra ya había sido removida.
¿Cuántas veces a nosotros nos pasa preocuparnos por un problema que ya no es problema porque el Señor ya lo resolvió? Yo espero que mientras usted me escucha, muchos problemas suyos hayan sido resueltos por la intervención del Señor. Es que un ángel se había encargado, le ordenaron, remueve la piedra. Y yo digo, qué significativo ese detalle tan hermoso. ¿Por cuántas veces nos preocupamos por problemas que ya no son un problema? Porque la piedra ya la habían movido. Sin embargo, todo eso nos dice que jamás se acordaron del famoso tercer día que el Señor Jesús les había marcado. Me levantaré al tercer día. Y no se acordaban de eso. En realidad, usted no descubre expectación en ninguno de sus seguidores. ¿Cuál pensó en el tercer día? Ninguno. Los hombres, los varones, discípulos del Señor, incluso ya estaban haciendo planes. Estaban pensando regresar a sus antiguos trabajos. Éramos pescadores, volvemos a hacer lo mismo. Era eso, algo como esto. Esto se acabó, dirían. ¿Cuántos ese día estarán pensando lo mismo? Yo siento que mi vida ministerial o mi vida cristiana hasta aquí llegó. La piedra no la podemos quitar. Ya nada hay que hacer. Pero Jesús había dado caducidad a su muerte diciendo al tercer día, como nosotros tenemos la palabra, volveré por ustedes, los llevaré a la casa de mi Padre. No podemos perder esa idea. Un día el Señor vendrá por nosotros. Al tercer día. Y no se acordaban. Tan fuerte que es esa expresión, al tercer día. Sin embargo, el Señor no logró poner en el alma de ellos esas palabras. Pero luego, exclusivamente, allí donde estaba la tumba, sucedió algo extraordinario. Dice que fue hecho un gran terremoto. Pero si fue solo allí, en un pequeño espacio de terreno, ¿cómo se puede hacer un gran terremoto en un pedacito de tierra? Pues este fue un gran terremoto en un pedacito de tierra, porque fue hecho solo allí donde estaba el sepulcro. ¿Y sabe qué sucedió? Fui, como siempre lo hago, fui al griego. Y el griego me diría, quiere decir que la tierra se sacudió como una ráfaga. Como si la tierra estuviera borboteando. Y en ese mismo pedacito, la tierra se convulsionó. Es decir, mecerse. Como si quisiera dejar muy claro que allí estaba sucediendo algo. Y en ese pedazo de historia, en ese pedazo de gran alegría, donde estaba el sepulcro, estaban también los guardias del imperio, soldados impuestos a la guerra, valientes, con la consigna de no perder absolutamente nada de lo que allí ha pasado.
Y esas mujeres, y yo digo mujeres despistadas, pero motivadas por un gran afecto a su maestro. ¿Cuántas hermanas? Porque yo he dicho, es extraordinario que las mujeres no lo agraviaron al Señor Jesús. Solamente los hombres, los líderes, los poderosos, los príncipes, los soldados. Fuera de allí, ninguna mujer lo insultó. Ninguna mujer hizo burla. Pero ellas sentían gran afecto por su maestro. Ellas iban llegando. Y mientras acostumbro, quise entender mejor ese terremoto. ¿Cómo puede hacerse en un mismo pedacito? Y el griego dice que quiere decir que ese pedacito se meció de lado a lado, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Cosa única en su género. ¿No le parece maravilloso? Por supuesto que es maravilloso, porque el que había resucitado es el Hijo del Dios Altísimo. No era poca cosa la que allí estaba sucediendo. Alabado sea Dios, alegres hermanos. La muerte estaba siendo vencida. Jesús está resucitando. Qué precioso que se le dijera a la muerte, suéltalo. Jesús está resucitando. Pero este es el tercer día. El Señor Jesús no les ha fallado en absoluto. Aunque los suyos ni siquiera se acordaron. ¿Pero por qué pasó eso? Mateo lo aclara, hermanos. Dios estaba interviniendo, estaba participando en ese asunto. Dice, porque el ángel del Señor, este es un ángel que está únicamente al servicio del Señor Jesús. Ángel que sin duda había esperado con expectación que un día se le diera esa orden. Yo puedo imaginarme que cuando el Verbo se hizo carne, cuando nació aquel bebé, Él estuvo entre aquella multitud, millones de ángeles que le cantaban al Señor. Pero ahora Él había esperado. Y la orden le fue dada. Que descendiera, que removiera la piedra, que el Señor se iba a levantar. Dice, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando había revuelto la piedra. Y lo precioso es, y se había sentado sobre ella. Yo nunca olvidaré lo que aquel viejito predicador decía. Quería tomarse una foto. Se sentó allí para que lo vieran. Y yo le diría, ¿y para qué la necesidad de causar un terremoto para tomarse una foto? Con solo remover la piedra hubiera sido suficiente. ¿Cómo siente su corazón? ¿Cómo Dios derrocha cuando quiere manifestarse? Pero era tan gloriosa la noticia que este gozo armó semejante alboroto. Porque glorificar a Cristo, celebrarlo, es motivo de mucho regocijo. Y este día le decimos, Señor Jesús, gracias por el regocijo que nos regalaste a partir de este día. 2000 años de alegría.
solo en un pedacito, Señor. No nomás en ese pedacito, también en nuestro corazón, que se ha convertido también en ese pedacito. ¿Y los guardias presenciaron el terremoto? Sí, sí lo presenciaron. Vieron al ángel y dice que quedaron como muertos. Pobres soldados del imperio. Si eso lo llenó de pánico, ¿qué será cuando vea el mundo al Señor Jesús venir en su plena gloria? Desde luego, dice la Escritura que un día las naciones lo verán descender del cielo con gran manifestación. Debo aclarar que eso no significa que esos soldados hayan sido testigos de la resurrección. Se dieron cuenta del terremoto, vieron al ángel, pero dice Mateo que por miedo se quedaron como muertos. Por miedo se desmayaron. Alabado sea Dios. Imagínense lo que ha de ser para el mundo. Como dice que un día el Señor Jesús vendrá y todo ojo le verá. Así que esos soldados no vieron a Jesús. No fueron testigos de su resurrección. Porque ese privilegio estaba reservado. Fíjese bien. Es decir, ¿quién vería primero al Señor Jesús habiendo resucitado? Era un privilegio, escúcheme, reservado solo para mujeres. Alégrense, mis hermanas, y glorifiquen al Señor. ¿Cuántas cosas tendrá reservada el Señor para ustedes? Y una de ellas, testigo de la ciudad. Así que los soldados solo fueron testigos de lo que allí estaba pasando. Y fue todo de lo que fueron testigos. Pero entraron en un estado de alarma y quedaron como muertos. ¿Qué significa? Que se veían como se ve un cadáver. Pero ahí estaban aquellas mujeres. Presenciaron aquella conmoción. La piedra fue removida, pero ni ellas vieron al Señor salir de la tumba. No presenciaron el levantamiento del Señor Jesús. Por supuesto que el miedo asaltó sus emociones, pero a ellas el ángel les dio una lección que no debe ser olvidada por ningún creyente. La lección fue esta: no temáis vosotros. Los demás sí, ustedes no. Y yo pregunto, ¿pero por qué no? Y les da la razón. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Que sería una lección preciosa para nosotros el día de hoy. Que sería como decir, el que busca a Jesús no tiene nada que temer, ni siquiera frente a un terremoto como este. Y luego la sorprende con la noticia que ha recorrido los siglos. ¿Cuál es la noticia? Que el Señor no está en la tumba, que la tumba está vacía. Jesús no está entre los muertos. Él vive, hermanos. Y le dice, id pronto. Y el ángel le da una orden muy particular. Díganles, el Señor ha dicho que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Algo así como allá los veo. Gloria a Dios. Cuando el Señor dice, nos volvemos a encontrar.
el Señor ha salido de la tumba y ha dicho que se va a ir de allí a Galilea, pero que allá los espera. ¿Cuántos de nosotros tendremos encuentros pendientes muy cercanos estos días? Pero ¿por qué no en Jerusalén? Porque Jerusalén se ha perdido ese privilegio por su maldad. Y otra vez, la Galilea problemática es beneficiaria. Pero hay algo que debo dejar muy claro, mis hermanos. Y es que a pesar de todo lo sucedido, hasta aquí nadie ha visto al Señor. Pero ellas estaban llenas de gozo y se alejan del sepulcro a toda prisa. Y Mateo habla de ellas y dice que había en ellas dos emociones muy encontradas que golpeaban sus almas. Por un lado iban asustadas, pero muy alegres. O debo decir, alegremente asustadas. Que el Señor nos dé su bendición y se haga encontrar por nosotros en estos tiempos y en estos días. Pero el griego me diría, te voy a decir algo más. Iban asustadas, pero con un gran deleite. Asustadas, pero con su alma muy agradable. Y dan las nuevas. Nadie les cree. Pero van a ver. Nadie lo ha visto. Solo se sabe que no está. Y es cuando ahora María Magdalena, que había sido una poseída, estaba llorando. Y dije que el Señor quería privilegiar a las mujeres, porque el que lo viera primero sería un testigo de calidad. María Magdalena estaba llorando. Y alguna vez dije que el primer testigo de calidad de Jesús, Él lo decidió. Y Él decidió que María Magdalena fuera ese testigo de calidad. Y yo una vez lo conté a mi manera. ¿Quién lo viera antes que nadie? Y que el Señor Jesús le pregunta a su padre, Padre, necesito un testigo de calidad. Y el padre le hubiera dicho, ¿no te parece Nicodemo, José de Arimatea? Y hay muchos otros hombres. Y el Señor le dijera, Padre, ¿te acuerdas de aquella que le decían la loca? María Magdalena. La exposeída, sí, quiero que ella sea testigo de calidad. Esa loca a la que hice libre. Y dos ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Insiste porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Y ese detalle me llama la atención. Y le digo, María, pero ¿y lo que te dijo el ángel? Y es cuando me dijo, como si dijera, bueno, pero eso fue hace rato. Y le digo, creo que aún no te has decidido a creerle. No te has decidido a creer que el Señor ha resucitado y que no está en su tumba. Y ella diría, no estoy segura, aunque me lo diga un ángel. Esa era una deficiencia de nuestra fe muchas veces.
Cuando en un momento estallamos de gozo y de seguridad de que Dios ha hecho algo por nosotros, pero pasado breve tiempo, esa seguridad se asienta y quedamos en lo mismo con nuestras dudas. Y parece que lo que hemos experimentado es cosa inútil. Sin embargo, hay algo precioso, mis hermanos. Dios siempre se manifiesta a su pueblo. Dios nunca ha dejado a sus hijos en la nada. Y es cuando oye una voz, Él le dice, María. Ella sin duda debió decir esa voz. Sí, esa voz es la de mi Señor. Y corre hacia Él y quiere tocarlo. Y Él le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él habría de ir a su Padre con el reporte de que la obra está terminada. Ellas no le faltaron. Y no hay duda que el Señor no olvidará ningún servicio de sus hijos. Y no olvidará jamás ninguna actitud de cariño hacia Él. Hermanos, escúcheme, porque Él sabe recompensar a su pueblo. Y el Señor premió el afecto de ellas. Premió el cariño que mostraron. Dios no nos deja quedar jamás en la nada. ¿Usted cree que está tarde lo que Dios ha hecho y las cosas que recibe usted el mensaje, Dios lo va a dejar a usted en la nada? Sus manos no van a quedar vacías. Pero Jesús siguió apareciendo primero a las mujeres y, según la Escritura, a los hombres después de ellas. Y es entonces cuando se empieza a dar las primeras declaraciones fraudulentas de su resurrección. Que había un problema. Los soldados no iban a admitir que se habían quedado dormidos, que Jesús había sido robado. Pues eso hubiera sido una sentencia de muerte para ellos. Y costó mucho dinero para decir que se lo habían robado, para mentir sobre la persona del Señor Jesús. Que Jesús no resucitó. Pero yo pregunto a quien sea, ¿ha resultado algo bueno en esto? ¿Ha resultado algo bueno? ¿Han logrado algo? Los detractores del Hijo de Dios jamás han logrado nada, porque 2000 años han probado que está vivo. Y lo esperamos que venga por nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengan esa confianza. El Señor Jesús conoce a cada uno de ustedes. Padre Santo, yo levanto mi voz a ti. Levanto mi corazón, Padre, para decirte, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendícenos en la congregación. Padre Santo, que el alma de los hermanos, de mis hermanos, sea motivada y bendecida. Derrama tu Espíritu Santo. Necesitamos esa bendición. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor les guarde, mis hermanos.